Bien, estamos de vuelta con César Gamboa y Anthony Lau para conversar sobre si se debería o no exonerar de los estudios de impacto ambiental a las operaciones de exploración sísmica. Anthony, César, ¿cómo están? Gracias por venir. Gracias por tu invitación. Anthony, quizá sería bueno empezar explicando qué son las exploraciones sísmicas y efectivamente en qué consiste la operación. Quizá tú puedes empezar explicando esto. Voy a empezar tratando de corregir tu introducción, Ajá, con la disculpa del caso. ¿Está bien? De lo que yo entiendo, en ningún momento el Ministerio de Energía y Minas ha planteado eliminar los estudios de impacto ambiental para la exploración. Lo que ha planteado el Ministro de Energía y Minas ha sido en aquellas zonas donde no hayan concentraciones de comunidades campesinas, donde no haya una alta biodiversidad, donde ya existe pues un terreno transitado, donde no existen terrenos prístinos, para la actividad de la sísmica, que es un componente muy chico de toda la actividad exploratoria, no utilicemos o no requiramos el estudio de impacto ambiental, sino vamos por una declaración de impacto ambiental. Eso quiere decir que para actividades de sísmica, por ejemplo en la selva, donde sabemos que hay zonas pues intangibles, zonas prístinas que debemos de cautelar y proteger, ahí lo que se está planteando es simplemente mantener el estudio de impacto ambiental. En ningún momento... lo que se está planteando es hacer una diferenciación por áreas. En áreas sensibles seguir pidiendo el estudio de impacto ambiental, en áreas que no sean tan sensibles pedir simplemente una declaración. Así, señor. Porque además habló y estuve yo presente en esa declaración de lo que se llama la zonificación. Y justamente la zonificación lo que busca es determinar en qué áreas hay que ser mucho más cuidadosos y en qué áreas hay que ser no es que seamos menos cuidadosos, sino hay que ser más expeditivos. Ok. Ahora, ¿qué son estas exploraciones sísmicas para que la audiencia pueda entender un poco mejor el problema? César, a ver, cuéntanos exactamente en qué consiste. Antes de ir a ese tema, creo yo que ha habido mucho aspaviento por las declaraciones del ministro, ¿no? Y creo que en ese sentido quizás han sido interpretadas o han sido mencionadas ligeramente, ¿no? De hecho, para todo tipo de actividad económica tiene que haber, que sea considerado proyecto de inversión público-privado mixto, tiene que haber una evaluación ambiental, ¿no? Entonces, la exploración de sísmica, en la etapa exploratoria, ese tipo de operación, no puede dejar de tener una evaluación ambiental, ¿no? Y hay 3 tipos de instrumentos especializados dependiendo del tipo de impacto que vas a generar, donde se debe aplicar, ¿no? Entonces, lo que se ha propuesto, corregido después a través de una nota de prensa, tanto el Ministerio de Energía y Minas como el Ministerio del Ambiente, es que quizás se está evaluando que las actividades de exploración, sobre todo prospección de sísmica, especialmente estamos hablando de este tipo de actividad, puedan ser evaluadas a través de una declaración de impacto ambiental que tiene menores requerimientos, ¿no? Y esto es a través de una línea imaginaria establecer explosiones tanto por dinamita o cargas biodegradables. Eso es la actividad sísmica de la que estamos hablando, claro, ¿no? Porque no todo el mundo sabe qué cosa es esto. Claro, y en sencillo es explotar estas cargas biodegradables o dinamita en el subsuelo para recoger y sistematizar la información de las ondas sonoras y poder identificar yacimientos hidrocarburíferos en las capas del subsuelo y después decidir si se perfora un área o no se perfora un área. Lo que hacen las empresas cuando realizan esta actividad es lanzan una línea con explosivo, es lo que yo entiendo, ¿no? Y al momento que detona el explosivo se puede tomar una suerte de foto, con una suerte de sonar. Esto es un sonar. Es un sonar. Así de sencillo. Esto es un sonar. ¿Ya? Para ponerlo en términos incluso más baratos, esto es un radar. ¿Okay? Lo que haces es irradiamos ondas sonoras, esas ondas sonoras a través de la explosión o a través de cualquier otro método que sea similar. Estas ondas, a la hora que llegan a una formación rocosa no permeable, rebotan. Y a la hora que rebotan, lo que nos permiten hacer nosotros es graficar más o menos una estructura geológica. Esa estructura a nosotros nos puede dar a entender si es que alberga o no alberga potencialmente algún recurso hidrocarburífero. Ahora, lo discutible es cuál es el impacto, ¿no? Y esa discusión no es una discusión política, es una discusión netamente técnica. Es decir, no solamente además es una discusión en que esté involucrado el Ministerio de Energía y Minas o el Ministerio del Ambiente, sino también el sector privado como la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, que en su última publicación, el libro blanco, la academia, la sociedad civil, pueden intervenir y definir claramente cuáles son ese tipo de impactos desde la experiencia y evidentemente tratando de diferenciar ecosistemas, ¿no? ¿Y cuál es la ciencia del asunto? O sea, ¿qué riesgos existe cuando se hace este tipo de exploración? Eso depende del tipo de actividad, de la fragilidad del ecosistema. Si estamos hablando en medios marítimos, hay
mucha información sobre el tema. O sea, evidentemente... Pongamos ejemplos, digamos que estamos hablando de exploración en el mar. Ninguno. ¿No hay evidencia? Ninguna evidencia alguna que la actividad sísmica en el mar genere algún impacto negativo en las especies marinas. Porque se está hablando mucho, Mentira. Un tema que se está hablando mucho es que estas especies que han terminado varadas, delfines, ballenas, en fin. De hecho, no se pudo comprobar, pero de todas maneras, creo que más que una discusión de abogados, es una discusión técnica que debe tomarse en cuenta de las lecciones de otros países para saber exactamente cuál es la... ¿Y qué hay? O sea, bueno, en realidad lo que pasa es que César dice, esto no es una discusión de abogados. Sí es una discusión de abogados o es una discusión de cualquier persona, porque en realidad la evidencia científica no existe. Y no hay nada que soporte que efectivamente la muerte de alguna especie marina se deba u obedezca a alguna labor de sísmica que se haya producido. Es más, la labor sísmica en el Perú, en el offshore, es una labor sumamente limitada. Para empezar, vamos a poner claros, cuando uno va, por ejemplo, a Talara, o uno va a una zona desértica, o uno va al mar, donde evidentemente ya son zonas altamente transitadas o que de repente ya han sido de alguna u otra forma caminadas ida y vuelta por el ser humano, el daño que se le puede generar al impacto con una actividad que tiene un impacto casi negativo, por no decirlo negativo, porque no hay una evidencia científica que pruebe lo contrario, entonces le vamos a exigir un estudio de impacto ambiental a esa actividad. Bueno, o corresponde que en ese momento hagamos una declaración de impacto ambiental. Cosa distinta es, por ejemplo, cuando usted me dicen, oye, vámonos al Manu. ¿De acuerdo? El Manu sabemos que es una zona prístina, sabemos que es una zona donde eventualmente pues, el humano casi ni siquiera habita. Evidentemente, ahí tenemos que ser sumamente exhaustivos, sumamente rigurosos con lo que vamos a hacer con cualquier tipo de actividad humana. ¿De acuerdo? Porque entendemos que ahí hay un deber de protección adicional. César, a ver, pensemos en el tema del mar, o sea, porque yo creo que los dos están de acuerdo que en el caso del Manu sí hay que ser particularmente cuidadosos, pero hablemos del escenario del mar. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Anthony? No, efectivamente, primero tenemos que hacer estudios, no podemos decidir o cambiar la normatividad por la práctica que ha seguido el sector pidiendo hasta estudios de impacto ambiental detallados para actividades exploratorias sin tomar en cuenta información científica previa. Ya, o sea, no podemos adelantar. Perdón un segundito, Anthony, pero no es la primera vez que esto se hace en algún lugar del mundo, ¿no? O sea, claro, ya debe existir, o no existe evidencia en ninguna parte del mundo, en cuyo caso yo creo que no tiene mucho sentido nosotros saber si somos los primeros en el mundo en descubrir esta evidencia, o existe evidencia que efectivamente existe riesgo para las especies. ¿Qué es lo que dice la experiencia internacional? O sea, de hecho, la actividad sísmica, lo he mencionado varias veces. En el caso del mar, En el caso del mar podría tener un impacto y hay todavía investigaciones. Pero existe evidencia hay evidencia de que puede afectar especies marinas, ¿no? ¿Cuál es esta evidencia? Lo más reciente o lo que más se ha conocido, por ejemplo, en el mundo, tanto para actividades de explotación, es la contaminación que hubo en el Golfo de México. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hubo un problema por... Pero eso no tiene nada que ver con sísmica. No tiene nada que ver con sísmica. O sea, no confundamos a la gente. Estamos confundiendo a la gente y estamos confundiendo a la gente. Claro, o sea, estoy mencionando porque la pregunta tiene que ver, exacto, ¿no? Con los riesgos que puede generar en el mar la actividad sísmica, exacto. Lo que está pasando acá, Enrique, y a mí lo que me preocupa, es que de un tema muy puntual y de una actividad que es una partecita muy chiquita de toda la cadena hidrocarburífera, estamos tratando de generalizar una actividad. ¿De acuerdo? O estamos tratando de sacar un patrón. No existe tal patrón. Lo que se está diciendo es que es inconcebible que, por ejemplo, para una actividad sísmica, una empresa haya tomado 3 años, haya durado 3 años en obtener un estudio de impacto ambiental para realizar labores de sísmica en Talara. Eso es prueba fehaciente. Eso no es me dijeron, me contaron, no. Eso es fehaciente. Y una labor o una actividad que tiene un impacto absolutamente nulo, no lo voy a decir nulo, poco probable, casi nulo, imperceptible, no demostrable, si quieren llamarlo. No existe evidencia científica en todo el mundo que demuestre que la actividad sísmica tiene alguna afectación sobre las especies marinas. Ayer leía que el ingeniero Sanz, que es geólogo en realidad, él decía, si es que así fuera, los terremotos deberían de matar a miles de especies marinas, y no lo hacen. Es la misma onda. Claro. Es la misma onda, nada más que el efecto es reducidísimo. Es esto frente a un golpe fuerte en la mesa. ¿De acuerdo? O sea, esto no le hace absolutamente nada a la mesa. El golpe fuerte a la mesa probablemente la dañe, la quiebre o la quiñe. Esas son las diferencias. Entonces, lo que no podemos hacer es generalizar. A mí me preocupa más que estemos sacando patrones de una conducta que no es existente, y más aún de una declaración de una persona que vive muy preocupada justamente por el respeto de las actividades extractivas
con el medio De ambiente. acuerdo. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con esta mesa de debate en Rumbo Económico. Bien, estamos de vuelta con César Gamboa y Anthony Lau para seguir conversando sobre el tema de la eliminación de los estudios de impacto ambiental, si se debería eliminar o no se debería eliminar en algunos casos de la exploración sísmica. César, antes de la pausa, Anthony lo que decía es que no existe evidencia de que efectivamente, evidencia concluyente de que la actividad de exploración sísmica pueda generar esos daños si quieres, claros, ciertos, verdaderos en el medio ambiente. ¿Qué es lo que sucede afuera? ¿Qué es lo que sucede en otros países? ¿Se requieren este tipo de estudios? O, por ejemplo, si pensamos, no sé, en países desarrollados con industrias extractivas grandes, ¿ahí se requieren este tipo de estudios de impacto ambiental? Lo que sucede es que en otros países la evaluación ambiental es una evaluación integral, ¿no? Donde no se separa la prospección de sísmica con la perforación de pozos, por ejemplo, ¿no? Y creo yo que el marco legal así lo establece, ¿no? El reglamento de la ley del CEI, el 019 de 2009 MINAM, uno de sus principios importantes es entender que el proyecto de inversión es un proyecto integral, ¿no? Y la evaluación es una evaluación integral. Y en realidad, recién con la perforación de pozos uno puede decir si es que hay o no viabilidad comercial para explotar. Entonces, una medida como la prospección de sísmica, decir que en algunas áreas, que ahora que se ha especificado con mayor claridad, para que no haya ninguna preocupación por parte de la sociedad civil en general o la opinión ciudadana, solamente se van a hacer en áreas donde evidentemente no van a generar ningún impacto, pero para eso hay que tener capacidad de evaluación. Se entiende que recién con la perforación de pozos uno puede encontrar hidrocarburos o no. Entonces, si se quiere dar un mensaje de facilitar la inversión, creo yo que el mejor mensaje es fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, ¿no? Y fortaleciendo las capacidades de la unidad sectorial, en este caso de la Dirección General de Asuntos Ambientales, Energéticos o Mineros, para poder tener la capacidad de poder evaluar, por ejemplo, en el caso minero, 400 expedientes de evaluación ambiental en un año con 40 personas, ¿no? Entonces, yo creo que pasa para entender mejorar la evaluación ambiental y evidentemente para atraer las inversiones. Yo creo, César, que nadie va a estar en desacuerdo con eso, o sea, nadie va a estar en desacuerdo con que hay que fortalecer, no se hace, de acuerdo, y todos creo que todos estamos de acuerdo en que hay que fortalecer la institucionalidad ambiental, que además lo que tú dices es bien cierto, o sea, si tú tienes un equipo de, no sé, 40 personas evaluando todos los estudios de impacto ambiental de este país, esa es una de las razones por las cuales se demoran tanto, pero eso no quita que si no es necesario exigir un requisito como este, no tendríamos por qué estar exigiéndolo. ¿Tú qué crees, Antonio? ¿Qué es lo que sucede afuera? O sea, lo que estamos haciendo es, como no tengo la capacidad institucional para realizar las labores de fiscalización o de monitoreo, entonces lo que hago es complico la existencia vía normas. Eso es un poco lo que estoy sacando como colofón. Es decir, todavía no terminamos de diferenciar que las actividades hidrocarburíferas tienen etapas y que cada una etapa puede ser preclusiva, así de sencillo. Si es que yo llego a una zona determinada y empiezo a hacer labores sísmicas y esa labor sísmica me arroja que ahí no tengo opción alguna de encontrar absolutamente nada, claro, no sigo. Claro. O sea, no hay esa integridad de la cual está hablando César. ¿Okay? La integridad se va a dar eventualmente cuando yo cuando haga un descubrimiento y a ver si es que ese descubrimiento además es comercial. Recién en ese momento yo tendré además etapas distintas, porque no es lo mismo el estudio de impacto ambiental para la exploración que para la explotación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos disgregando un poco y vamos volviendo a desmenuzar el problema. Es una partecita, y sobre esa partecita lo que se ha dicho es, oye, en aquellas zonas que no son sensibles, en aquellas zonas donde las que el cuidado no tiene que ser tan al detalle como se exige, por ejemplo, en una zona prístina, caigamos en el uso de un instrumento ambiental que sea más expeditivo. No se está diciendo que se eliminan los estudios de impacto ambiental o que se están eliminando los instrumentos ambientales existentes. No, se está diciendo usemos aquel que mejor se acondiciona a una situación en particular. ¿Cuál es la diferencia entre el EIA y esta declaración de la cual se está hablando? El detalle. Básicamente es el detalle de la información. De hecho, no hay un estudio de línea base. En el día no se hace un estudio de línea base. Y en el caso del día también... ¿Puedes explicar un poco más detalle qué cosa es este estudio de línea base? Un estudio de línea base que pueda reflejar previamente cuáles posiblemente pueden ser los impactos ambientales y sociales en la zona, ¿no? Se piden algunos planes, pero no son... no hay un requerimiento de evaluación extensa de esa información. Y también es opcional al concesionario, al titular del derecho, de establecer mecanismos de participación ciudadana o no. Esta es una actividad temporal. Todo eso puede generar un impacto social, sobre todo. Si es que no hay un proceso o un mecanismo de participación ciudadana, o no se le exige
formalmente, posiblemente... ¿Y por qué pueda generaría acarrear- un problema Es que social? depende, es que O sea, no ya no es un tema, sabemos- ya no es un tema ambiental. No ¿te es das cuenta? solamente un tema- Ahora ya no es un tema ambiental, sino que además es un tema Es que social. los temas ambientales y sociales están integrados. Pero ¿por no qué es una- podría- no se por- puede dividir una cosa A de ver, la otra. pero ¿no? ¿por qué ¿No? Y podría lo generar segundo- un tema social? Es un punto interesante, por eso quiero Porque saberlo. los instrumentos de gestión ambiental, como él leía semi-detallado, No, ¿por qué la requiere- operación de este operación? tipo Así es. podría porque generar puede un problema Porque, social? por ejemplo, para hacer trabajo de campo, para Ajá. poder establecer esta actividad de prospección sísmica, puede estar superpuesto a comunidades nativas, campesinas o derechos de terceros, ¿no? Y eso puede generar, eventualmente, Ahora, pero una restricción al Para eso, derecho de paso de para estas eso también personas, está ¿no? la consulta previa, para eso están... La consulta otro previa es tipo- para los indígenas, estamos hablando Ajá. de la participación ciudadana en general, eso es para todos, ¿no? Es como que vamos a hacer prospección sísmica en un lote de hidrocarburos, un plan de trabajo de 2 años, superpuesto a una comunidad nativa, a una concesión de conservación, a una concesión forestal, de hecho va a tener un impacto sobre esa área. Ujú. ¿Tú qué piensas de eso, Antonio? O sea, le voy a pedir un estudio de impacto ambiental al bote que va a salir a hacer sísmica, porque eventualmente puede tener un impacto social. ¿En quién? En los pescadores En los pescadores. artesanales. ¿Por qué? ¿A razón de qué? O Porque- sea, ¿cuál es el derecho preexistente que le da al pescador artesanal mayor derecho que aquel que está haciendo una labor de exploración en el mar de Grau? Nadie está, nadie Por está ejemplo, diciendo que está punto uno. prohibiendo. ¿no? Punto dos. Nadie está diciendo Si que es está que- prohibiendo la actividad, simplemente que No se ha- afectan derechos. Exactamente igual Y al como que afectarse afectas... derechos- Perdón un segundo, déjame terminar. Exactamente igual como afectas un derecho cuando tú caminas por la calle y no dejas que otro transite por la misma calle a la misma hora. O sea, por Dios, no comencemos a relativizar las cosas. Pongámoslos en su real Eso está en el marco legal estructura. vigente. O sea, tiene que haber procesos de El que participación exista un ciudadana marco cuando- legal vigente, efectivamente lo que te está demostrando es que ese marco legal vigente no funciona. Y ahora te voy a En eso explicar, sí y estoy te voy a de explicar acuerdo. Sí estoy de acuerdo que no con datos funciona por qué no porque es un funciona. sistema sectorializado. ¿Y sabes por qué no? Que tenemos 20 señor, años no, señor, y la perdón. tramitología Y ahí o el estás- problema No. de lo que se ha llamado la permisología es derivación del sistema sectorializado que tenemos. Y estamos de acuerdo en algo, sí, que hay que mejorar los procedimientos ¿Qué administrativos significa para mejorar el procedimiento? Por Pero ejemplo, que te están planteando que tener mejoras el claridad. procedimiento administrativo vía una declaración de impacto ambiental en aquellas zonas donde no se hace necesario Eso no un estudio de solamente- impacto ambiental, eso- me estás diciendo que no. A ver, vamos a ordenarnos un poco. El punto de César es que este tipo de actividades podía tener un impacto social. Anthony dice, oye, realmente, o sea, todo puede tener un impacto Todo. social, o sea, y no pedimos, no sé, un estudio de impacto ambiental, digamos, para abrir una bodega. Para que maneje su ¿cierto? carro. Para que maneje su carro. Ahora, la pregunta es... Pero por si eso hay este una clasificación de por eso, dimensiones. la pregunta es si No es la exploración sísmica se parece más a una gran operación minera en marcha, que creo que todos estaríamos de acuerdo en que sí eso necesita un estudio de impacto ambiental, o se parece más a, digamos, pues abrir un supermercado que no necesita un estudio de impacto ambiental. ¿Se parece más a abrir un supermercado ¿Por qué? o se parece más a abrir una tienda? ¿Por qué? Estoy yendo a buscar si es que hay posibilidad de negocio. Ajá. Eso es lo que estoy haciendo. O sea, estoy caminando, estoy usando instrumentos de muy bajo impacto, estoy usando básicamente labores de olfateo. Voy a ir a olfatear a ver si es que eventualmente encuentro o no encuentro el producto que yo necesito. Solamente si es que encuentro el producto que yo necesito y que en cantidades suficientes me van a permitir hacer una operación mayor, es donde ahí efectivamente Ok. se le dice: vaya usted y presente todos los estudios de impacto ambiental que se necesiten. Pero en aquellas labores donde efectivamente son cateo, donde es prospección, donde es averiguar, ¿le estás pidiendo que haga un estudio de impacto ambiental? Cuando eventualmente la zona en la que se le está pidiendo que se haga simplemente no es una zona acuerdo. que tenga que Y ser. eso, va a César, ser- y eso es lo que dice en un Antonio, minuto para solamente van a cerrar. ser en áreas donde, como él ha mencionado al inicio, no van a haber comunidades nativas, áreas naturales protegidas. En eso podríamos hasta debatir técnicamente dónde serían esas áreas y sería interesante que esa discusión sea abierta, no solamente entre el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente o el sector Sí, ¿no? privado, sino entre la sociedad acuerdo, por civil, favor. la academia, Nos ha etcétera, ganado ¿no? el tiempo, se los agradezco muchísimo. Yo Ha estado una última- muy Anthony, en verdad, me están pidiendo que corte ya. Nos hemos excedido en el tiempo. Muchísimas gracias, ha sido gracias a ustedes. muy interesante. Anthony Lau, César Gambón, muchas gracias. Bien, vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico.